Bueno, hola a todos, buen día nuevamente, los que se han incorporado ya. Vamos a continuar entonces hoy con nuestro curso de revisión y vamos a ver en particular algunos criterios de revisión y coordinación entre Navisworks y Revit, ¿ya? O sea, son los dos software que vamos a utilizar. Entonces, acá podemos ver el modelo de coordinación, ¿ya? Que vincula a nuestro modelito de arquitectura y de estructura, ¿sí? Veamos un poco la estructura de las carpetas. Entonces, acá yo tengo organizada una carpeta de proyecto, ejemplo, típico. Entonces, por un lado tenemos una carpeta con los modelos IFC, ¿ya? Voy a tener otra con informes. Tengo otra carpeta con los modelos nativos, en formato RBT. En particular, en este caso, fueron desarrollados con Revit, ¿ya? Recordemos que esos son los modelos nativos para creación de contenido, ¿cierto? Los modelos en Navisworks, que en este caso van a ser en formato NWD, NWC, NWF eh, y otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la parte de modelos Revit, acá yo tengo una estructura de 3 modelos, ¿cierto? Cuando vimos al principio del curso algunos aspectos de la SDI, nosotros también vimos que dentro de esta SDI, la solicitud de información, se piden modelos específicos, ¿ya? Y están definidos dentro del estándar. Modelo de sitio, modelo volumétrico, modelo de arquitectura, modelo de estructura, modelo de coordinación, modelo MEP, ¿cierto? Que el MEP es de instalaciones, mecánica, electricidad y plumbing o fontanería. Eh, y separadas cada una de sus especialidades en un modelo distinto, ¿ya? Nosotros eventualmente podríamos utilizar, por ejemplo, el de arquitectura para coordinarse con estructura, ¿ya? O podríamos tener un modelo nuevo de coordinación, como el que tengo acá, que es el que llama a los dos. Voy a hacer el ejemplo de crear el modelo de coordinación. Voy a crear un modelo nuevo, ¿ya? Y voy a hacer el mismo proceso en paralelo. Entonces, voy a cerrar esto. Voy a crear un proyecto nuevo y voy a utilizar una plantilla de construcción, porque simplemente yo voy a crear, ¿cierto? Este archivo nuevo de coordinación que está vacío. Y lo único que va a hacer, va a llamar a mi modelo de arquitectura, va a llamar a mi modelo de estructura, o va a llamar a todos los que yo necesite, y lo voy a utilizar luego para procesos de documentación, extracción de información, generar tablas de planificación, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí tengo mi primer modelo creado, ¿cierto? A partir de cero, lo único que hice fue crear un modelo vacío, basado o a partir de una plantilla de construcción, que para mí en este caso la voy a utilizar como plantilla de coordinación. ¿Cuál sería el proceso entonces para trabajar con estos modelos vinculados? ¿Ya? Nos vamos acá en la pestaña Insertar, y desde acá tenemos a la izquierda todas las opciones principales de vinculación. Podemos vincular archivos de CAD, ¿cierto? Típico, lo primero que uno hace es vincular un archivo de CAD limpio, ojalá, una planta, un corte, una elevación, y luego uno empieza a modelar encima, ¿ya? Y así es como uno va estableciendo un proceso de modelación o de generación de contenido, por ejemplo, a partir de un prediseño en CAD, ¿ya? Y por supuesto también desde aquí nosotros podemos vincular los modelos de Revit, los IFC, en caso de que, como lo habíamos mencionado antes, por ejemplo, tuviéramos problemas con las versiones de los software. También en caso de que tuviéramos que trabajar de forma interoperable con otro software, como podría ser ArchiCAD, Zyper, eh, Bentley u otro, ¿ya? Entonces vinculamos estos modelos a través del famoso IFC, ¿ya? También desde acá nosotros podemos cargar una topografía en formato CAD, en formato nube de puntos, y una serie de otras opciones que están un poquito más acá, como por ejemplo PDF e imagen, ¿ya? Desde aquí entonces yo voy a vincular los modelos que tengo de arquitectura y estructura, ¿sí? Entonces, ruta. Ahí está. Entonces desde acá voy a vincular la arquitectura, ¿sí? Voy a vincular mi arquitectura.
Ahí está. Entonces, si yo lo veo en la vista 3D, me voy arriba a la casita, ¿cierto? En estos iconos de acceso rápido que tenemos acá en Revit, me voy a ir a la casita y eso significa entonces que vamos a estar en una vista 3D por defecto, ¿no? Vista 3D por defecto. Abajo voy a cambiar las opciones de visualización, solamente este cubito que nos va a mostrar, ¿cierto?, en sombreado, estructura alámbrica o elementos sólidos. Como es un modelo vinculado, entonces yo no puedo seleccionar sus componentes, ¿se fijan? Yo si selecciono o hago clic dentro de los elementos del modelo, voy a seleccionar todo el modelo. Esto es muy similar a las referencias externas de AutoCAD. Entonces tengo un modelo que va llamando a todos los demás, ¿ya? Y la idea es que uno vaya observando también los cambios que van haciendo los propietarios del software, o sea, perdón, del modelo, ¿ya? Voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a vincular el modelo de estructuras, ¿no? Ahí está mi modelo de estructura. Lo voy a abrir. Ok. Y ahí está. ¿Ven? Entonces tengo sobrepuesto ambos modelos, arquitectura y estructura. La advertencia que me dijo en el cuadro de diálogo es que el modelo de estructuras tenía vinculado, a su vez, el modelo de arquitectura, ¿cierto? Porque el proceso sería, entonces, por ejemplo, para coordinar entre arquitectura y estructura, la arquitectura desarrolla su modelo, ¿ya? Y le envía el modelo a estructura o están dentro de un entorno colaborativo de datos. Puede ser una nube, puede ser una carpeta compartida, por ejemplo un Dropbox, un Drive, un servidor local con una carpeta compartida en red, ¿ya? Hay distintas alternativas para hacerlo. Después, entonces, ¿qué es lo que va a hacer estructura? Estructura va a crear un proyecto nuevo, al igual que como lo hicimos recién, pero con su plantilla estructural. Va a vincular, va a llamar a la arquitectura y va a empezar a observar y a modelar sobre esto. Entonces, por defecto ya estaba creado a partir de la arquitectura. Entonces, como yo ahora volví a vincular este modelo, porque al modelo de coordinación le vinculé la estructura, que a su vez tenía vinculada la arquitectura, pero ahora vinculé ambos a mi modelo de coordinación, ¿cierto? Entonces, la advertencia que me dijo es, ahí, cuidado, antes estaba vinculada la arquitectura con estructura, y ahora ese vínculo se va a separar para que ambos queden en el vínculo de coordinación, ¿cierto? Así como lo tenemos acá. Ahora lo voy a guardar. Lo voy a guardar como un modelo de coordinación 2. Entonces le voy a poner coordinación 2. Entre paréntesis, un dato, cuando uno guarda modelos en Revit, siempre guarda muchas copias de seguridad. Y si nos vamos acá al botón opciones, ¡pum!, nos aparecen las copias de seguridad que guardan en 20. Entonces, si pensamos que de repente un modelo BIM puede pesar 300 o 400 megas fácilmente, un modelo grande, tener 20 copias de seguridad del mismo modelo hace que el computador se colapse, ¿no? O el espacio se nos acabe rápidamente. Así que yo recomiendo utilizar una o dos, no más que eso. Estas copias de seguridad son las copias que va guardando de forma correlativa cada 15 o 30 minutos, dependiendo de cómo configuremos el aviso del software, y nos va enviando entonces una advertencia que nos dice, hey, guardar, 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 ¿ya? Para no perder nuestro trabajo. Entonces voy a guardar acá esta nueva copia. Ahí está. Coordinación número 2. Entonces, originalmente, primero desarrollamos el modelo de arquitectura. Luego, el calculista va a desarrollar su modelo de estructura, vinculando a la arquitectura. Y por otra parte, va a haber un coordinador que va a empezar a revisar ambos modelos, extraer información, hacer análisis de interferencias, entre otras cosas. Y por otra parte también puede haber un revisor que va a tener un segundo modelo y que va a estar validando esta información y enviando informes de interferencias o alguna otra acción con esto, ¿ya? Por eso estoy simplemente mostrando el proceso. Entonces ahora, tengo este segundo modelo de coordinación, que es el mismo que creé antes, solamente que ahora lo estoy haciendo por paso. Dentro del navegador de proyectos, el Project Browser, aquí a mi lado a la izquierda, nosotros podemos ver que nos aparece al final, dentro de este árbol, los vínculos de Revit. Y así nos saldrían los vínculos de los modelos que tuviésemos en función del el formato, ¿cierto? Como lo vimos antes, pueden ser IFC, pueden ser CAP, etc. Y aparecen acá, ¿ven? También, si nosotros presionamos las teclas VV o VG,
vaca vaca o vaca gato, le digo yo, VV o VG, se nos abre este cuadro de diálogo que es similar a los layers de AutoCAD. Desde acá uno puede activar o desactivar elementos, elementos 2D, ¿no es cierto? Aquí elementos de modelo se refieren a los elementos físicos. Pero también al lado derecho tenemos dos pestañas importantes. Filtros, que dentro de Revit, los filtros vienen a ser una opción súper potente, por ejemplo, para dar color y resaltar algunos elementos de una especialidad, ¿cierto? Vimos que el Standard Beam nos pide que nosotros entreguemos cada especialidad con un color distinto, y eso viene indicado, entonces eso lo podemos hacer a través de filtros, ¿sí? Pero a la derecha tenemos entonces la pestaña vínculos de Revit, en donde desde aquí nosotros podemos controlar la visualización de los vínculos principales. Por ejemplo, yo podría activar esta opción de subyacente, y ¿qué es lo que va a hacer? Me va a dejar la arquitectura translúcida, de tal forma que yo pueda ver, por ejemplo, la arquitectura y la estructura. ¿Ven? Entonces así lo puedo ver, visualizar de mejor manera, un poco más cómodo, ¿ya? Pero también yo podría entonces desde aquí mismo apagar modelos, activar modelos, ¿ya? Y tenemos una herramienta muy interesante para lo que es gestionar cómo nosotros vamos a interpretar y a ver estos modelos, ¿ya? También tenemos configuraciones adicionales, por ejemplo, para que podamos ver alguna vista según cómo venía configurado originalmente, el modelo original, ¿cierto? En el del propietario, por ejemplo, arquitectura o estructura, en el caso de que no seamos nosotros, ¿sí? Se me quedó el subyacente ahí, sí. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podríamos hacer acá? ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de estos modelos? Entonces, como yo les comenté antes, desde aquí nosotros podríamos sacar las plantas, documentarlas, ver la coordinación entre arquitectura y estructura, estoy viendo los pilarcitos de estructura, ¿cierto? Y la posición de los elementos de arquitectura. Configurar distintas vistas. Si yo me dirijo a los alzados, elevaciones o fachadas, vamos a ver, en este caso, que tenemos un montón de ejes, perdón, niveles. Estos niveles vienen configurados por defecto en el modelo de coordinación, en este caso en el de construcción. Entonces, por ejemplo, voy a eliminar estos niveles inferiores que no me sirven, ¿sí? Voy a eliminar este también, ok, suprimir, tecla suprimir, eliminamos, aceptar. Lo que me dice ahí es que va a eliminar la vista, ¿ya? Que esos niveles tenían asociadas a una vista de plano acá en mi navegador de proyecto. Ahora, ¿por qué tenemos niveles repetidos? Nos aparece nivel 1, nivel 2, nivel 1 y nivel 2, y nuevamente nivel 1, nivel 2. Como expliqué recién, cada plantilla de modelo, ¿cierto? Cuando uno crea un modelo en Revit, lo crea y a partir de una plantilla, que viene a ser esta preconfiguración que nos simplifica mucho la pega o el proceso. Entonces, estas plantillas ya vienen por defecto configuradas con al menos dos niveles, el primero y el segundo, ¿ya? La de construcción, en este caso, pudimos ver que viene con una serie de otros niveles adicionales, que podríamos eventualmente utilizarlos o no, ¿ya? ¿Qué significa eso entonces? Que si yo estoy viendo acá un par de niveles, ¿ven? Y los selecciono, me va a seleccionar el modelo completo, el de arquitectura en este caso. Ah, ok. Entonces este nivel 1 y este nivel 2 son los niveles originales de arquitectura. Este nivel de acá tampoco lo puedo seleccionar, pero al seleccionar el modelo podemos ver que nos está seleccionando los elementos estructurales. Entonces este representa el proyecto estructural, y acá podemos ver el nivel 1 de estructura y el nivel 2 de estructura. En este caso son iguales. Y después tenemos estos dos niveles de acá, que eso sí los puedo ver de forma individual, ¿ven? Entonces los puedo seleccionar, los de acá yo no los podía seleccionar. Si yo selecciono un elemento, se selecciona todo el modelo. Pero estos de acá sí los podemos seleccionar. ¿Por qué? Porque estos son los niveles que pertenecen al proyecto actual, al que yo puedo manipular, ¿ven? Entonces, estos niveles yo los puedo desplazar, los puedo correr, etc. Eventualmente yo podría dejar el nivel 2 a la misma altura del nivel 2 original, de arquitectura y estructura, para que sean coincidentes. Lo puedo hacer ya sea desplazando el nivel hacia la posición del nivel siguiente,
lo puedo hacer cambiando la cota del nivel, ¿ya? O de otras maneras más, pero estas son como las principales, ¿sí? Y lo único que estoy haciendo es igualar las cotas, las alturas de los niveles, ¿ya? Y ahí podemos ver entonces que más o menos ya se encuentran en su misma posición, ¿sí? Entre paréntesis con eso, tenemos una pestaña de gestionar, no, perdón, de colaborar, coordinar, y acá tenemos esta opción de copiar, supervisar, que nos permite en algunos casos, o sea, nos permite siempre, pero es válido para algunos casos, utilizar elementos del otro proyecto, del proyecto original, como por ejemplo podrían ser los ejes y niveles, ¿ya? O sea, yo podría copiar los ejes y niveles del proyecto original, también podría supervisar, es decir, voy a generar un vínculo entre el nivel actual que yo tengo en mi proyecto y el nivel del proyecto original, cosa de que se mantengan monitorizados entre sí, ¿ya? Así que esto no lo voy a explicar ahora, pero se los dejo ahí que como, cuál es la idea de cómo uno vincula este proceso de coordinación entre modelos, ¿ya? Para este caso no es necesario. Hay una pregunta, ¿las restricciones del modelo de arquitectura aplican para el de estructuras, por ejemplo, para las ventanas? No es automático, ¿ya? Así que justamente esa es una revisión que vamos a hacer ahora. Ya, vuelvo entonces a mi modelo. Voy a cerrar esta ventana y cerrarla. Ya, perfecto. Entonces, desde acá ya podríamos comenzar a extraer información, sacar cortes, sacar detalles, sacar cajas de sección, detalles constructivos, entre de todo lo que ustedes quieran. Y, por ejemplo, crear planos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos la vez anterior cómo crear planos? Ahora lo podemos hacer entonces a partir de un modelo de coordinación y luego entonces vincular las vistas que nosotros necesitemos para revisarlo, si es que fuera necesario. También otra de los puntos interesantes o aspectos interesantes de trabajar de esta manera es que también podemos extraer información, podemos ubicar, cuantificar y revisar, ¿cierto? Información específica de los modelos a través de tablas de planificación. Entonces, por ejemplo, este modelo de coordinación que yo tengo acá ya trae algunas tablas de planificación configuradas, ¿se fijan? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cuantificar las puertas, voy acá, cuantificación de puertas, y ya está configurado. Pero está vacío. ¿Por qué está vacío? Si yo tengo puertas en el modelo, porque lo que estoy haciendo es cuantificar elementos de este modelo, pero este modelo no tiene información. Entonces, como no tiene información, nos vamos acá al botón de campos. Recuerdan que vimos harto esto en la tabla de planificación. Y si nos vamos a uno de los botoncitos que aparece acá en las propiedades, recuerden que cada uno de esos botones son los mismos de las pestañas de aquí arriba, ¿ya? Pero lo único que hacemos es en la pestaña campos, nos aparece abajo una casilla que dice incluir elementos de vínculos, ¿ya? Como en este caso son puros vínculos, entonces voy a dejar activada esta casilla, ¡pum! Y ahora sí me va a mostrar la cuantificación de las puertas del proyecto que tengo vinculado, ¿eh? Y con una serie de parámetros. Obviamente podemos después modificar los parámetros, eliminar los que necesitamos o no, y jugar ahí con lo que necesitemos de eso. Ejemplo, nuevamente, por ejemplo, muros. Cantidades de muros, ese mismo, sí. Podemos ver que no nos aparece la información del muro. Nos vamos aquí a la izquierda, a la paleta de propiedades, y cualquiera de estos botoncitos va a representar las pestañas de la configuración de la tabla de planificación. ¿Y qué es lo que hacemos nuevamente? Activamos la casilla incluir vínculos. Y ahora ya tenemos entonces todos estos elementos cuantificados de forma automática. Nunca configuré una tabla de planificación, ¿se acuerdan? De hecho, una de las reflexiones que hicimos al final de la clase anterior fue que, claro, muchas veces uno puede pensar que, chuta, aquí complejo el trabajo de configurar tablas de planificación, crear columnas, volver acá, allá, pero lo hacemos una sola vez. Lo mismo ocurre con el IFC. El IFC puede ser muy complejo de configurar, pero lo hacemos una sola vez, ¿cierto? Lo transformamos en una plantilla y luego reciclamos esa información, la rescatamos y los proyectos siguientes ya
tiene una mejora continua respecto al anterior y vamos reciclando toda esta información para aprovecharla en adelante. ¿Ven? Entonces, yo en particular también uso modelos de coordinación, por ejemplo, solo para cubicar. Entonces tengo cubicación de arquitectura, cubicación de estructuras, de instalaciones separadas. ¿Y qué es lo que hago? Voy vinculándolos. Simplemente los llamo. Y luego extraigo mis tablas de planificación y exporto. ¿Ya? Esa es una forma súper rápida para revisar y validar información o sacar información de un modelo BIM rápidamente. Ya. Entonces, es un poquito ahí con las tablas de planificación. Ya vimos cómo se hacían, ¿cierto? Y todo lo demás. Entonces, ahora, como tenemos los dos modelos vinculados en uno solo, en este caso el de coordinación, ¿ya? Vuelvo a la carpeta donde tenía organizados mis modelos. Ahora este modelo de coordinación 2 es exactamente lo mismo que el anterior. Lo tenía como respaldo por si acaso, así que quería hacer el ejercicio igual. Ya. Algo interesante desde acá es que nosotros podemos, como ya lo habíamos mencionado antes igual, desde la pestaña Archivo, exportar. Podemos exportar ahora a IFC. Y yo lo puedo exportar a IFC y dentro de las opciones de exportación, ¿cierto? Utilizamos el Coordination View 2.0, modificamos las opciones y acá en la segunda pestaña voy a modificar la configuración para que se cambie. Fíjense que si no la bloquea, si yo mantengo la original la bloquea. ¿Ya? Pero yo puedo agregar información posicionándome aquí arriba, ¿cierto? Y luego utilizo la opción de exportar elementos vinculados como archivos IFC independientes. ¿eh? Ahí está. Entonces, ok, busco la carpeta en la cual yo voy a guardar estos modelos, que como ya dijimos eran IFC, y ahí están. Ya los tengo, ya hice el proceso para no retardarlo tanto. Ok. Entonces, ahí está. ¿Sí? Lo mismo ocurre para Navisworks. ¿Ya? Voy a abrir mientras tanto el modelo de Navisworks, que se demora un poquito, mientras explico el proceso por ello. Ya lo había hecho, así que no hay problema. Antes de eso explico, este es Navisworks. Cuando uno instala el software Navisworks, se instalan 4, me parece, o 3, dependiendo de la versión. Y las últimas versiones son 3. Navisworks Manage, que es el que estoy utilizando actualmente. Navisworks Manage nos permite utilizar todas las opciones del software. También está el Navisworks Freedom, que es una versión gratuita que nos va a permitir revisar, inspeccionar modelos. Tiene algunas opciones que las vamos a ver dentro del Navisworks Manage, que son iguales. Y nos instala Design Review, que nos permite ver modelos BIM en 2D, es decir, los planos que uno exporta, pero no en formato DWG, ¿ya? Sino en formato DWF, DWF o DWXF. ¿ya? Lo mencioné anteriormente también, y el Design Review nos permite entonces hacer revisiones 2D, generar nubes de revisión y informes o RDIs. ¿ya? Y desde acá entonces, en Navisworks, básicamente lo que uno hace es iniciar un nuevo proyecto, ya está cargado acá, y voy a insertar un par de archivos o un archivo, no sé. Entonces, en este caso, me voy a la carpeta de los modelos, voy a insertar solamente el de coordinación, podría eventualmente llamarlo separado al de arquitectura y estructura, pero voy a llamar al de coordinación, ¿ya? Ahí está, voy a llamar al de coordinación. Está cargando, va a cargar unos segundos. Mientras tanto, ¿cómo hicimos eso? Bueno, tengo aquí el de coordinación 2, entonces nos vamos a archivo, exportar y tenemos el formato NWC. ¿ya? Dijimos que Navisworks tiene distintos formatos de archivo. De hecho, si vemos en dónde estamos, acá tengo mi carpeta de Navisworks, ¿ven? Y aquí tengo el modelo de coordinación. Y este modelo de coordinación es formato... Digamos el formato, este es NWC. ¿eh? NWC. Y el NWC entonces va a ser el formato del caché, ¿eh? Navisworks Caché, dice acá. ¿no? El Navisworks Caché viene a ser el archivo que guarda la información del software o del modelo.
¿sí? Y hay otro que es el formato NWD, ¿ya? Que nos guarda la información de las configuraciones de los modelos. Así es. El Navisworks y el BIM Collab pueden leer, mientras tanto responde una consulta. El Navisworks y BIM Collab pueden leer los modelos exportados independientes de la versión de Revit que provengan. Sí y no. Sí y no. ¿Ya? Idealmente trabajar siempre con la misma versión de Navisworks o Revit, porque puede producir algunas inconsistencias con modelos de versiones superiores. ¿Ya? Siempre está el IFC como respaldo, pero idealmente ocupar Navisworks con la misma versión de Revit o superior. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tengo Navisworks 2021 y Revit 2019, 20, 2021. ¿Ya? Ahí sí. Pero si tengo Navisworks 2019 y voy a abrir un modelo de 2020, chuta, no va a ser muy compatible. ¿Ya? Así que, de todas maneras, la idea es que vengan por lo menos en la misma versión. ¿Sí? Pueden llamarse igual los modelos con diferentes programas guardados y en eso no hay problema. No hay problema. Ojo, eso del nombre, acuérdense que también viene por la solicitud de información y es una de las primeras cosas que validamos cuando revisamos el mail, ¿se acuerdan? Importante. Ya, yo creo que nos cargó, ahí está, bien. Y está mal. De nuevo. Voy a hacer la exportación, no la había hecho, me parece que no lo hice. Entonces, exportar NWC con Navisworks y lo voy a guardar como coordinación 2. ¿Ya? Dentro de este modelo, coordinación 2, voy a modificar las opciones de exportación y dentro de esas opciones de exportación voy a activar también, voy a procurar que aparezcan esto de convertir archivos vinculados. ¿No? Nos aparece aquí la opción de convertir archivos vinculados. ¿Sí? ¿Ok? Lo voy a guardar. Este se demora un poquito. ¿Ya? Entonces ahora tengo el coordinación 2. Y lo voy a abrir. Ahí está, coordinación 2. Ahí está. Cuando uno abre un modelo de Navisworks, también nos crea un archivo. No me equivoqué, pero ¿no? Ah, no, ahí está bien. Perfecto. Ahí sí. Oh, ¿cómo lo cargo? Iniciar de nuevo Revit rápidamente, solo por si acaso. Mientras tanto, voy a responder las consultas. Ahí sí. Ya. Más consultas por acá, mientras que inicie el software. Pueden llamarse los modelos, sí, ya lo comenté. Sí, acuérdense que la estructura de los nombres, ¿cierto? Está relacionada con el mail, manual de entrega de información básica y la solicitud de información, que tienen que tener una estructura. Es necesario instalar el Navisworks Manage. Sí, para el trabajo final sí. Sí, para el proyecto final sí. Tienen que instalarlo. Ya, voy a abrir aquí nuevamente el de coordinación. Ah, y voy a abrir también el Navisworks Manage. Perdón, el Freedom.
Modelo de coordinación, perfecto. Nivel 1, nivel 2. Ah, no lo guardé. Ya. Voy a eliminar esos niveles. ¿Sí? Voy a eliminar esos niveles. Dijimos que el nivel 2 va a ser la altura. Elimino este de acá. Ok. Vista 3D. Tengo ambos modelos. Vista de coordinación. Archivo. Exportar. NWC. Este lo voy a colocar como coordinación 3 procesos. Verifico que tenga, ¿cierto?, la opción de archivos vinculados, ok, y lo guardo. Navisworks Freedom. Navisworks, perfecto. Entonces, voy a... Nice, ahí sí. Coordinación 3. Ya, voy a abrir el modelo. Ahí está, perfecto. Ya. Entonces, ahora tenemos el modelo, se fijan, en Navisworks, ¿ya? Y aquí está lo mismo que nosotros teníamos en Revit anteriormente, ¿sí? Veamos, al lado izquierdo, voy a partir primero con la interfaz del Navis. Esta es un software de revisión y coordinación. En realidad tiene muchas funciones este software. No sirve para crear contenido, no sirve para generar modelos, pero sí nos sirve para lo que son, por ejemplo, cuantificación de cantidades, ubicaciones, programación de obras, ¿ya? Y informes de revisión y coordinación. En la primera pestaña tenemos las opciones principales para lo que es insertar modelos. Nosotros podemos cargar varios modelos y ir revisándolos, modelos 2D, modelos de distintos casos de software. Si se fijan, acá nos aparecen un listado de un montón de formatos que son compatibles con Navisworks, casi todos los software BIM. Yo diría, no sabría decir si hay alguno que no se pueda exportar a Navisworks o no pueda trabajar directamente con Navisworks, pero como ven, desde PDF, AutoCAD, etc. ¿Sí? Entonces podemos vincular distintos tipos de modelos, ¿ya? También acá mismo tenemos las distintas opciones para actualizar, ¿ya? Tenemos selección de elementos, por ejemplo, acá tenemos la opción del árbol de selección, que es este panel que nos aparece al lado izquierdo, que lo puedo activar o desactivar, o también lo podría eventualmente anclar al borde. Seleccionar rápidamente elementos, buscar elementos rápidamente, y vamos a ver algo súper importante que es el ID. El ID del elemento es súper importante dentro de este proceso, ¿ya? El ID viene a ser como el código de barras o el root del elemento. Entonces lo indica y uno luego puede buscar rápidamente, ya sea en Revit o en Navisworks o en el software, ¿cierto?, que le corresponde. Tenemos distintas opciones para ocultar y activar elementos. Desde aquí, por ejemplo, yo puedo seleccionar, no sé, la ventana y ocultar los elementos que no están seleccionados, ¿sí? Ocultar los demás y así, ¿ya? Después tenemos la pestaña de Viewpoint, puntos de vista, y aquí nosotros básicamente vamos a configurar, vamos a guardar distintas vistas, posiciones de vistas, podemos cambiar la perspectiva, la forma en cómo vemos la isométrica, las herramientas básicas de desplazamiento. Esta es súper interesante de realismo, en que también nosotros podemos hacer un recorrido en tercera persona, ¿no? Esta, si se fijan, el Navisworks Freedom, ¿no?, es bastante similar, pero tiene principalmente esta pestaña, que es la de navegación, ¿no? Navegación y revisión, ¿no? Esas son las que se utilizan acá. Luego la animación, que en realidad no, pero Viewport y Review son las mismas que podemos tener acá, ¿no? Ya, entonces, una de las gracias de esta forma de revisar es que, si se fijan, nosotros podemos, voy a colocar realismo, ok, caminata, y puedo desplazar a este ingeniero, a este revisor, con las flechas del teclado. Entonces yo puedo desplazar hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados con las flechas del teclado, ¿eh? ¿Sí? Y también, por supuesto, me puedo ayudar del mouse para panear y posicionarme en algún lugar en específico. Voy a
colocarme dentro de la vivienda y voy a activar además más opciones de este monito. Por ejemplo, colisión, ¿ya? Que nos va a servir para tocar con los elementos sólidos, ¿sí? Y gravedad, en que si yo entonces ahora me desplazo, ¡pum!, este mono se va a desplazar eh, de forma más realista y va a chocar con los elementos sólidos que se encuentren en el camino. Tararán, tararán, tararán. Eh, Ver alrededor, ahí arribita de la caminata, entonces podemos también con el mouse seleccionar y, por ejemplo, establecernos en algún punto de interés, ¿ya? No sé, ahí. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando nos posicionamos en una ubicación como esta? Revisar. Voy enseguida a esa. La siguiente pestaña es la de revisión y aquí tenemos distintas herramientas como son medir, tomar distintas medidas como son áreas, ángulos, varios puntos, cotas acumuladas, etcétera. Entonces, por ejemplo, voy a medir, no sé, eh, el espacio entre este muro y el muro de allá. Ahí está. Y me da las cotas, ¿ven? La posición respecto del eje X y Z y los distanciamientos. Entonces ya podríamos ir validando elementos de este tipo. Y así con distintos tipos de cotas. En Clear también puedo, ¿cierto?, cancelar la visualización de los elementos. Puedo agregar un texto, puedo agregar una nueva revisión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una observación con esta ventana, podría dejar aquí mi nube. Mi nube. Eh, Le voy a agregar una etiqueta, ¿ya? Y ahí está. ¿Sí? Y esa etiqueta le voy a decir revisar tamaño de ventana. Y cambiar, por supuesto, los distintos estatus de la incidencia, ¿no? Después tengo al ladito ver comentarios, ¿cierto? Esta opción para ver, activar los comentarios o no. Nos aparecen aquí abajo en el listado, ¿sí? Y podría yo también dejar otras observaciones a otros elementos. Si la nubecita, ¿cierto? Viene a ser un dibujo de referencia. Revisar por. Y desde aquí entonces tengo las distintas herramientas para recorrer esas etiquetas. Etiqueta 1, etiqueta 2, ¿se fijan? Activar, desactivar y bueno. Después ya si me desplazo y pierdo la visualización, entonces se me pierde también la forma en que estoy recorriendo el proyecto. Voy a quitar al ingeniero, ¿cierto? Viewport, ya dijimos, realismo, y voy a descliquear aquí esta opción de tercera persona. Ahí sí, y voy a volver al inicio de la casita. Ahí está. Entonces, si yo me voy nuevamente aquí a la pestaña de revisión, ¿ven? Y quiero ver mis etiquetas, nuevamente voy hacia las incidencias rápidamente. Entonces, no voy a perder esas vistas y van a ir quedando guardadas, ¿ya? Voy a colocarla al lado mejor para que se vea, el cambio. Voy a colocar una etiqueta aquí al lado, entonces, revisar, colocar etiqueta, puerta, ¿sí? Entonces, si yo me voy pasando de etiqueta en etiqueta, ¿ven? Nos guarda la pantalla en la cual nosotros hicimos la observación y nos permite entonces desplazarnos entre ellas rápidamente, ¿sí? Ahora sí, salgo de tercera persona. Otras herramientas, aprovechando que estamos acá, eh, iluminación. Básicamente nos va a cambiar la forma en cómo nosotros vemos los elementos. Simplemente no va a alterar mucho, pero va a depender de la configuración original del modelo, ¿ya? Lo mismo en modo de visualización, ¿cierto? Sombreado, con renderización completa, en el caso de que tengamos materiales fotorrealistas y lo demás. Y los cortes. Entonces, nosotros podríamos tener desde acá todos los cortes. Entonces, voy a activar esta opción, activar cortes, ¿ven? Ahí está.
ahí por defecto nos va a mostrar este corte que está acá. Y nos va entonces a activar esta nueva paleta de trabajo, y desde aquí nosotros podríamos desplazar este corte, ¿ven? Si pincho la opción mover o rotar, entonces nos va a permitir a través de estas UCS, ¿ya? Desplazar el plano de corte y posicionarnos en la ubicación que necesitemos. Y ahí podemos revisar el proyecto también desde otro punto de vista. Lo mismo con rotar, entonces yo podría tener, por ejemplo, no sé, ahí ese corte escalonado. También podríamos cambiar las vistas de cómo se encuentran alineados los cortes, por ejemplo, verlo en el plano de planta, ver un corte alineado con el plano derecho y así. ¿Ya? Entonces también tenemos esas opciones para manejar estos cortes y poder visualizar la información. ¿Ya? Súper. Me falta una cosa pequeña. Ya. ¿Dónde quedan guardadas mis vistas? Entonces, si nosotros vemos acá, estoy en la primera pestaña, la segunda, perdón, la de Viewpoint, y si nosotros revisamos el primer grupo de opciones, nos aparecen aquí las vistas guardadas. Entonces, nos van a quedar aquí las vistas que tenía guardadas anteriormente con las observaciones, ¿sí? Y las podemos ir revisando. Tenemos aquí la opción para gestionar estas vistas. Si se fijan aquí mismo, en la última nos aparece gestionar las vistas guardadas y nos abre esta paleta del costado derecho, en donde también podemos ir recorriéndolas fácilmente. ¿Ya? Eso un poquito con lo que es revisión. Ya. Vuelvo al inicio. Home. En la primera pestaña, entonces, tenemos las herramientas para revisar, ver y visualizar elementos. Y más a la derecha también tenemos herramientas específicas que son de trabajo de Navisworks, como el Crash Detective, que es el detector de colisiones o de incidencias, el Timeliner, que nos va a servir para lo que es planificación de obras, o el 4D, como se le dice, ¿cierto?, en otros estándares, cuantificación, ¿ya? O 5D también, vuelvo al estándar internacional, 5D, y para nosotros va a ser ubicaciones y partidas de obra. ¿Ya? Antes de eso, de Crash Detective, quiero comentar un par de cositas. Si nosotros nos vamos al árbol de selección, al lado izquierdo, ¿ya? Vamos a ver la estructura de los modelos. ¿ven? Y habíamos revisado también que estas tenían una estructura lógica en función de cómo han sido creados. En este caso, yo vinculé el modelo de coordinación, ¿ven? Que a su vez tiene vinculada arquitectura y estructuras. ¿Sí? Y en la medida en que yo voy seleccionando entonces desde aquí de mi árbol de selección, puedo ir desglosando esto por modelo y luego por nivel. ¿ven? Y así entonces puedo ir seleccionando, por ejemplo, la puerta. Voy a desglosar aquí en los tipos de puerta que tengo, por familia, tipo. ¿ven? Entonces, estructura, modelo de coordinación, modelo de arquitectura, eh, elementos del nivel 1, puertas, familias de puertas, tipo de puerta. Y ahí entonces ya el elemento sólido. Entonces yo puedo desglosar esto para ir a buscar un elemento en particular. Si yo le hago clic derecho, también me aparecen una serie de opciones como podrían ser ocultar los elementos que no tengo seleccionados, que ya lo vimos acá, ¿sí? Y aislar y una serie de otras que nos pueden ayudar también para especificar alguna posición o ubicación de un elemento. ¿Ya? Lo mismo con estructura, lo mismo con todos los modelos que tengamos vinculados. Ya. Ahora yo puedo utilizar este famoso Crash Detective, que viene a ser el detector de incidencias o de colisiones. Lo voy a activar, ¡pum! Y nos va a mostrar entonces este cuadro de trabajo, ¿ya? Y aquí lo que hacemos en realidad es bastante sencillo. Los primeros pasos son los siguientes. Lo que vamos a hacer aquí es crear una regla de revisión o un conjunto de reglas de revisión asociadas a un criterio en particular. Por ejemplo, cruzar información entre arquitectura y estructura, en este caso. ¿Sí?
Acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, crear prueba. Agregamos una nueva prueba, ¿cierto? Nos aparece aquí el botoncito Add Test. Voy a crear una nueva prueba y se nos activa entonces, esta nos cambia la configuración del Crash Detective. Y ahora podemos agregar un nombre a esta prueba y modificar también algunos de sus parámetros. Aquí abajito tenemos las pestañas de trabajo, ¿no? En donde podemos configurar los distintos criterios para crear estos informes de revisión y las reglas de revisión, ¿ya? En la primera pestaña, reglas, si yo hago esto con un modelo vinculado, ojo, como lo dice acá, con un modelo de coordinación que tiene vinculada la arquitectura y estructura, entonces tengo que agregar la regla a elementos en el mismo archivo. Porque aquí estoy abriendo un solo archivo de coordinación que contiene vinculada a la arquitectura y la estructura. ¿Se fijan? Entonces, si yo hago una revisión y estos elementos no vienen vinculados, no me los va a tomar. Lo voy a hacer. Luego, en la pestaña de seleccionar, ¿ya? Que es la que viene por defecto activada, desde aquí nosotros vamos a seleccionar cuáles van a ser las pruebas de revisión. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, hacer una pregunta por acá adelante, lo de los dinteles, le voy a decir, mira, de arquitectura, en el nivel 1, revísame las puertas y la selección. Y eso, en la selección. Contra los elementos en el lado derecho, selección B, y desde aquí yo le voy a decir, mira, por ejemplo, en el nivel 2 se encuentran las vigas, structural framing, ¿ya? O nuestras vigas estructurales, ¿ya? Entonces, le voy a decir, mira, veamos si tenemos algún tipo de interferencia. Tengo seleccionado estos criterios. Acá abajito también nosotros podríamos decirle, no, mira, también quiero ver que si hay aspectos de cruces con líneas, con elementos 2D, con puntos u otros. También tenemos otras configuraciones como son los tipos de incidencias. Tenemos incidencias duras, incidencias blandas, podemos revisar elementos duplicados. Para efectos de revisión, las interferencias duras son todas aquellas que tienen que ver con cruces de elementos físicos. Y las interferencias blandas son las que se relacionan con aspectos normativos. Ejemplo de incidencia dura, una viga con un muro, perdón, con una puerta, ¿ya? Una tubería con una viga, ¿m? Elementos de ese tipo. Y una incidencia blanda, entonces sería, por ejemplo, el radio de seguridad que tenemos entre los elementos de electricidad y gas, ¿cierto? Los 60 centímetros de radio que tenemos de distanciamiento entre elementos de gas y electricidad. Alturas de enchufe, etcétera. ¿Sí? Tuberías, ¿ya? También podemos configurar tolerancias para verificar distanciamientos específicos entre elementos, etcétera. Luego de acá yo le digo, ok, ejecutar la prueba, ¿no? Y rápidamente ya me detectó, entonces ahí están mis incidencias, ¿ven? Y si yo las selecciono desde acá, entonces me las va a mostrar. ¿Ven? Maravilloso. ¿Sí? Y cada vez entonces que nosotros vayamos haciendo esta iteración, vamos a ir entonces cambiando el estatus, si ya fue resuelta o no, etcétera. También podemos agregar, asignar alguna responsabilidad, ¿ya? A algún participante del proyecto en específico, y también va a ir incluido esa información dentro del informe. Y luego simplemente en la pestaña siguiente, reporte, ¿ya? Si se fijan es siempre hacia la derecha, seleccionar, resultados, luego reporte. Desde aquí vamos a nosotros seleccionar los elementos que queramos que se incluyan en este reporte. ¿Ya? Por defecto, los que vienen están bien. Y aquí abajo nosotros indicamos el formato. Yo recomiendo HTML. Ese es como, por lo menos el que a mí más me acomoda. Luego, escribir reporte, escribir informe, y voy a guardar el informe acá. Test 1, HTML. Ok, guardar. Y listo. Entonces voy a mi estructura de carpetas, voy aquí a la carpeta informe, ¿ven? Y aquí nos aparece el HTML que acabamos de guardar. Si yo lo abro, ahí está, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver lo mismo, las incidencias, ¿se fijan? Puedo revisar en detalle dónde ocurrió. Y nos dice en la viñeta, bueno, primero cuántas existen, cómo fue configurado el informe, y después tenemos la información de los elementos. Entonces nos dice, mira, hicimos un cruce de interferencias entre puertas y vanos, perdón, y vigas, y nos dice, mira, el nombre, el CLAT 1 se encuentra a una distancia X
es tipo dura, es nuevo, y el punto de conflicto se ubica en las coordenadas tanto, 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 las fechas, ¿ya? Y lo importante, el ítem 1 y el ítem 2. ¿Quiénes son? Ah, porque yo podría tener un proyecto gigante y yo decir, chuta, pero ¿qué puerta? Tengo muchas puertas o tengo muchas vigas. Aquí está la información. Entonces, el ID del elemento, que como lo mencioné anteriormente, súper importante porque este es entonces el cual yo voy a utilizar en Revit para buscar y después editar. ¿Sí? Me dice en qué nivel se encuentra, quién es, en quién corresponde, y el elemento 2, que en este caso viene a ser navegador con armado. ¿Sí? En qué nivel se encuentra, etcétera. Y lo mismo con el resto de los elementos. ¿Sí? Vuelvo a Navis, ahí está. ¿Sí? Y ahora entonces podría volver a hacer pruebas, podría tener pruebas configuradas, podría tener también una plantilla con distintas configuraciones de pruebas, ¿sí? Y ir haciendo esta revisión. Y es un algoritmo que básicamente se va a repetir hasta que tengamos el mínimo de incidencias o la que se requiera en función del proyecto. ¿Ya? Eso. Voy a cerrar el Clutch Detective acá. Sí. Vuelvo a Revit. Vuelvo a Revit. Y voy a hacer lo siguiente, voy a cerrar el modelito. A propósito, mientras que abro el de arquitectura. Voy a abrir el de arquitectura, ya. El informe, ojo, si bien está en formato HTML, este formato es bien amigable con cualquier formato genérico. Es un formato web transversal, entonces yo podría copiar esto y pegarlo en un informe, en un Word, ya, sin ningún inconveniente. Así que es súper amigable en general cómo trabaja esto. ¿Ya? Ese. Ahora, lo único que abrí en este caso fue el modelo de arquitectura, ¿cierto? Recordemos la estructura de datos del modelo. Aquí tuve un error. No, no tuve ningún error. Cuando uno abre los modelos en Navisworks, Navis crea automáticamente el caché para ese archivo, ¿no? Entonces, a pesar de que estoy en la carpeta de RBT, me genera un archivo chiquitito de caché, ¿sí? También nosotros podríamos abrir los archivos por separado. Por ejemplo, la arquitectura con estructura, sin necesariamente un modelo coordinado. Mientras tanto, lo voy a hacer para ir trabajando en paralelo ya. Entonces, ¿no? Y voy a insertar. Esto lo voy a hacer solo para mostrarlo, ¿ya? Arquitectura y estructura. Entonces, selecciono ambos archivos y los abro. Ahí va a tardar un poquito, pero van a quedar cargados. Estoy entonces en paralelo en arquitectura, el modelo de arquitectura, y yo también podría revisar desde aquí el modelo, ¿ya? El modelo de coordinación, sin tener que crear uno de coordinación. Depende de los casos. Ya estoy mostrando las dos alternativas. Entonces, dijimos al principio que el proceso sería arquitectura crea su modelo, ¿cierto? Lo comparte con estructuras a través de un entorno común de datos. Estructura va a vincular su modelo, ¿cierto? El modelo de arquitectura y va a trabajar encima de este, creando todos los elementos que le correspondan, y luego y luego le va a enviar de vuelta el modelo de arquitectura. ¿Y qué es lo que va a hacer arquitectura? Lo que estamos haciendo ahora. Voy a abrir el modelo de arquitectura, pestaña insertar, y voy a vincular el de estructura. Fíjense la bidireccionalidad de los elementos. Entonces voy a vincular el elemento de estructuras. Ahí, estructura, ¿cierto? Voy a llamar a mi modelo de estructura. Aquí está, ¿ven? Entonces ya vemos que se cargó dentro de nuestro vínculo de arquitectura. Ahí está, ¿sí? Lo puedo ver desde mi pestaña de vínculos de Revit, ahí está, ok. Y aquí abajito en mi administrador de proyectos, ¿sí? En mi Project Browser, en mi navegador. ¿Qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, voy a verificar la misma prueba o el check de interferencias que hice aquí al lado en Navis. Ahí cargo, ¿ven? Y si se fijan, la diferencia principal es que en realidad ahora tenemos modelos separados y los podemos también desglosar de forma independiente. ¿Ven? Ah, olvidé mencionar que los ejes, también tenemos una opción súper interesante, no me parece que no nos apareció anteriormente. Ya, sí.
Nosotros podemos activar o desactivar los ejes, ¿ya? Y también cambiarlos, por ejemplo, de los distintos modelos que contengan. En este caso, solamente tenemos ejes de estructura. Pero si hubieran ejes de arquitectura y ejes de estructura, nosotros podríamos verificar desde acá, ¿ya? A qué eje corresponde cada modelo y ir también saltando entre ellos. Tengo mi modelo de estructura que vinculé, ¿ven? Ya puedo hacer una inspección visual rápida y ver que hay algunas vigas que tienen incidencia. Entonces, nuevamente, acá tenemos la pestaña colaborar. Fíjense, estoy en Revit, pestaña de colaborar. Voy al lado derecho, ¿ya? Este chequeo de interferencias, que es bastante similar al Clash Detective de Navisworks. Y si se fijan, aquí tenemos entonces este cuadro de diálogo que nos muestra las opciones del proyecto 1 y proyecto 2. Por defecto me está tomando ambos como el proyecto actual. Entonces voy a crear mis reglas de revisión, las mismas que hice recién. Le voy a decir, mira, crúzame todas las puertas, o las puertas y ventanas, ¿ok? Y del proyecto actual versus, desde aquí voy a seleccionar el vínculo de estructura, ¿ya? Y, por ejemplo, las structural framing, que en este caso son las vigas estructurales, ¿ya? Armazón estructural se llaman en español, ya en la traducción de Revit. Si ustedes buscan las vigas como tal, no las van a encontrar, se llaman armazón estructural. Y fíjense que aquí tengo configurada la misma prueba de revisión, ¿ok? Ahí está. Entonces me dice, mira, aquí hay una incidencia, hay una puerta con... Hay dos incidencias, una para una viga con una puerta, y lo mismo, se fijan, el nombre de la puerta, el tipo de elemento, a quién corresponde y el ID. ¿Se fijan? Entonces yo puedo con ese ID luego resolver esta interferencia. Si yo cliqueo este elemento, aquí abajito me aparece el botón mostrar y se me va a acomodar la vista entonces en una posición de tal forma que nos pueda mostrar dónde está esa incidencia y la va a destacar con color amarillo o anaranjado. ¿Sí? Entonces ahí puedo ver la viga y la puerta, ¿sí? Y si la selecciono de una en una, también. ¿Sí? Me va a indicar cuál es el elemento que está en este momento en conflicto. ¿Sí? Y cada vez entonces que yo lo vaya revisando esto, después puedo ir estableciendo un control de cambios, puedo exportarlo, etc. ¿Ya? Y ahí está la información del elemento. ¿Sí? ¿Cómo veo el ID? Por ejemplo, en este caso estoy en el modelo de arquitectura, entonces yo quiero ver cuál es esa ventana, pero supongamos que no la puedo ver. Aunque yo le coloque mostrar, 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 tengo tantas cosas en el modelo que identificar. Entonces, lo podemos buscar por el ID. ¿Dónde está eso? Si nos vamos a gestionar, ¿ya? Pestaña gestionar, al lado derecho nos aparece aquí la selección por ID, este icono verdecito que está aquí. ¿Sí? Y si lo pinchamos, entonces nos dice, pero bueno, busquemos el elemento que usted necesita por su número de identificación. En este caso, 35, 37, 55. 35, 37, 55. Ver, pum. En este caso está aquí mismo. Y nos entonces individualizó este elemento, lo selecciono y ahora yo lo podría modificar o volver a revisar. ¿Ya? Por ejemplo, voy a cambiar el antepecho, lo voy a bajar solamente y lo voy a colocar a 30 centímetros. Entonces ya no tengo esa incidencia con la ventana. ¿Sí? Y veamos ahora, antes teníamos dos compuertas y dos ventanas, eso de ahí con viga. Ok, voy a ejecutar de nuevo el revisor de interferencias, pestaña, ¿cierto? Colaborar, al lado derecho, chequeo de interferencias, ejecutar chequeo de interferencias, lo mismo, puertas y ventanas, con elementos del proyecto estructural, vigas, ¿sí? Ok, y ahora ya está resuelto, tengo una menos que no tiene esa interferencia. ¿Ya? Eso entonces, desde aquí podemos guardar el modelo, sacar pantallazos y crear un informe de revisión de forma análoga, digamos, como era antes, ¿sí? Podemos utilizar, recuerden, el Navisworks Freedom para revisar modelos, para sacar informes de interferencia, lo mismo, si se fijan, son las mismas opciones que vimos anteriormente en Navisworks Manage, ¿ya? Así que también pueden usar el Freedom como un software solo para revisión, y es gratuito, así que no hay problema con eso. Y como les digo, las opciones, ahí están, ¿se fijan? Son básicamente estas de revisar y viewpoints, ¿sí?
Eso entonces con lo que es revisión y coordinación de modelos. Ahora sí, un montón de cositas. Consultas, entonces, nos pasamos un par de minutitos, estamos bien, estamos bien. Ya, consultas, chiquillos, con eso desglosamos muchas cosas de lo que nos faltaba con los modelitos, vimos la estructura de los modelos, ¿cierto? Es importante entender que existen estos famosos, los worksets, ¿ya? O estos modelos, o estas estructuras con modelos vinculados. También tenemos los modelos centralizados, ¿ya? Si ustedes revisan ahí en la información teórica, aparecen las definiciones para estos modelos. Dentro del estándar BIM también aparece, el plan de ejecución BIM también tiene que declarar cómo se encuentran estructurados los modelos, si están federados o son vinculados, ¿ya? Es decir, justamente un poco de lo que vimos ahora, cómo están compuestas estas carpetas, si es que existe un modelo de coordinación que llama a los demás o el modelo de coordinación contiene toda la información dentro de este, ¿ya? ¿Podemos tener un modelo de Revit o de BIM? Sí. Si es que el proyecto es pequeño, por ejemplo, y uno lo puede organizar, podemos tener en un solo modelo la arquitectura y la estructura de las instalaciones, ¿ya? Si el modelo ya lo requiere y la SDI también lo exige, entonces también podemos tener toda la cantidad de modelos que necesitemos, ¿ya? Como comenté recién, podemos tener un modelo de arquitectura, un modelo de estructura, un modelo para cada una de las instalaciones, pero eventualmente también podríamos tener varios modelos de cada especialidad. Por ejemplo, si la arquitectura es muy grande y quiero distribuir el trabajo en mi equipo de trabajo, entonces tal vez un arquitecto se va a hacer cargo del módulo 1, otro se va a hacer cargo del módulo 2, otro se va a hacer cargo de otro módulo y va a haber tal vez un ingeniero que los va a coordinar y va a tener un modelo de coordinación, pero a lo mejor ese modelo de coordinación va a ser solamente de arquitectura, ¿cierto? Porque vamos a revisar entonces los distintos modelos que tenemos de arquitectura y poder revisarlos en uno solo, ¿sí? Vimos entonces revisión en Revit, ¿ya? Y Navisworks y cómo entonces generamos esta interoperabilidad con los distintos formatos, la revisión de los modelos por la estructura de los datos y por cómo están configurados los componentes y sus parametrizaciones, ¿sí? No sé si hay alguna otra consulta, con eso ya cierro. No sé si hay alguna otra consulta por ahí, ¿no? Bueno, este proceso que hice hoy día es como el proceso en realidad más común de revisión que me ha tocado tanto hacer a mí como yo eh, en otras instancias, ¿sí? Y es como lo más o menos rápido y eficiente. Yo encuentro súper eficiente esa metodología de revisión y con eso ya podemos desarmar un proyecto bien completo. Siempre es importante tener al ladito la SDI, la solicitud de información, para ver específicamente qué es lo que estamos revisando y también el estándar BIM para proyectos públicos que va a ser nuestro manual de cortapalos y nos va a indicar cuáles son las definiciones de los elementos y cómo tienen que estar estructurados y desarrollados nuestros modelos BIM. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Ahora, no es necesario que en la tarea hagan el modelo de estructura. Si quieren, después yo les puedo compartir estos modelos para que también tengan las estructuras de datos. Olvidé comentar algo. Acuérdense del el IFC, a propósito, este modelo viene ya con la configuración de IFC y si yo me voy aquí a la pestaña Manage, gestionar, y veo la información del proyecto, ¿ven? Aquí me aparecen los parámetros de IFC, ya lo había hecho. Entonces, acuérdense que la revisión, según el MAI, Manual de Entrega de Información Básica, tenemos el nombre del archivo, el punto 3.1, que acá en Revit, acuérdense que se llama Project Number, es el número del proyecto. Ya, pero eso en realidad corresponde al nombre del archivo que nosotros auditamos. El que dice Project Number viene a ser el nombre largo, ¿sí? También tenemos el parámetro IFC, el Site Name, que viene a ser el nombre del terreno, ¿ya? Para algún caso específico en que lo contenga y después tengamos que revisar su estructura, validarlo con el medio o con algún otro software, ¿ya? Y esto recuerden que lo hacemos a través de parámetros compartidos o parámetros de proyectos, ¿sí? Parámetros de proyecto, parámetros compartidos. ¿Sí? Y lo hacemos, aquí tengo el del site name y vemos la configuración, voy a ir al modify para modificar, y ahí está, ¿ven? Entonces, ¿cómo lo creamos? Nombre, ¿eh? Grupo de parámetros, en particular parámetros IFC. Acuérdense que el nombre viene programado, ¿cierto? O sea, viene estandarizado
Y luego al lado derecho, entonces vamos a indicar en qué criterios vamos a incluir esa información, ¿sí? O sea, en qué criterio del proyecto lo vamos a incluir. En este caso, en la paleta de información de proyecto. Ok, ok. Luego cuando cargamos eso ya, nos va a aparecer aquí en la información del proyecto el site name, que corresponde al nombre del terreno, y todos los parámetros que nosotros quisiéramos agregar acá. ¿Sí? Eso, ahora sí, no sé si hay alguna otra consulta. ¿No? Bueno, Janine,